por la oportunidad de vida, Dios, Señor. Gracias porque vemos tu misericordia, Dios, que se renueva con nuestra vida todos los días, Señor. Y en esta hora, Dios, te agradecemos por este momento que hemos disfrutado de alabanza, de adoración, Dios, Señor. Pero también nos disponemos a escuchar tu palabra, papá. Te pido que prepare nuestro corazón, Dios, Señor, que abra nuestros oídos espirituales, Dios, Señor, y que tú traigas lo que necesitamos a nuestra vida, papá. Prepara los corazones, Dios, que todo lo que salga de mi boca, Dios, provenga de ti, Dios. Que lleva a mi espíritu, a mi cuerpo, que se sujete a tu espíritu, para que seas tú hablando y bendiciendo a tu iglesia. En esta hora te lo pido, Dios, y nos disponemos a escuchar tu palabra. En el nombre de mi amado Jesucristo. Amén y amén. Ok. Quiero empezar esta mañana haciéndote una pregunta, y es la siguiente: ¿cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida? ¿Alguien sabe? Esa es la voluntad de Dios. Pero no se han preguntado de repente, bueno, o sea, ¿qué planes tienes para mí? ¿Qué literal, no? De repente preguntamos, ¿qué hago aquí? De repente no le encontramos sentido a lo que estamos viviendo, porque pasamos situaciones complicadas, situaciones difíciles que decimos, bueno, si estás conmigo, no estás. Y yo creo que es más, muchas veces no nos acordamos, pero nos acordamos cuando estamos viviendo ese proceso, esas partes difíciles, ¿no? Que dices, Dios, no te olvides de mí. Exacto, ¿no? ¿Dónde estás? Y literal, pues no lo vemos, pero Él nunca se olvida de nosotros. Y sabes, es como el tema principal de esta mañana. Dios nos mete muchas veces a procesos que son necesarios. Creo que va muy de la mano con lo que veíamos hace 8 días, donde hablaba. ¿Quién se acuerda de lo que hablamos hace 8 días? O tan solo del tema, la pastora, ¿no? Nadie. Hablamos de cómo enfrentar, o cómo llevar una vida para enfrentar un ataque espiritual, ¿se acuerdan? Es una vida limpia, una vida ordenada, ¿una vida qué? No. Llena del Espíritu Santo. Y creo que va muy de la mano, porque si nosotros tenemos ese estilo y nuestra vida ordenada, entonces, te mencionaba, hay procesos que son necesarios para nuestra vida, que no es un ataque del enemigo, que es algo que Dios te permite vivir. ¿Por qué? Porque entonces es con lo que te está preparando para que puedas llegar a otro nivel, que pueda llegar la bendición a tu vida. ¿Sí? Y te voy a poner un ejemplo muy sencillo, muy básico en la vida cotidiana. ¿Cuántos aquí tenemos casa? Una casa, y nos ha tocado la parte cuando llegas. Yo nos dio la oportunidad a mi esposa y de comprar una casa acá hace 6 años. Y emocionados, llegamos, venimos, vivimos y estaba súper padre. Le pusimos nosotros el piso que queríamos. Y cuando dijimos, vamos a vivir ya, vamos a traer todo, faltaban 3 cosas importantes. No teníamos agua, no teníamos luz y había que traer gas. Para 2 cosas de esas, el agua y la luz, teníamos que hacer un trámite, un contrato. Y nunca, bueno, yo en lo personal, como que se me hacía algo muy fácil, ¿sí? Pues sí, y sabes que quiero el agua, y ya. No. Una serie de requisitos, de papeles que teníamos que llevar a la oficina. Y cuando estamos viviendo esa parte de toda esa tramitología o este papeleo, pues de repente es como muy tedioso, fastidioso, y luego ya estamos en Guanajuato, nos hacen venir hasta Paseo, más de Dios santo. Entonces, ese es un proceso
humanamente que tenemos que vivir. O sea, sí o sí, no lo podemos evitar. Porque muchas veces solo nos podemos a pensar en lo que tenemos que hacer y lo que nos va a costar, pero no en el beneficio que vamos a obtener. ¿Cuál es el beneficio de contratar? Vamos a tener agua o luz, ¿sí? Vamos a poder ver en la noche o vamos a poder estar limpios. Y solo de repente pensamos, por ejemplo, ya cuando lo contratamos, no nos pasa de repente que viene la fecha de corte y dice, ay, tengo que ir a pagar. ¿No? No estamos acostumbrados, no lo terminamos de aceptar. Y así como esos procesos naturales en la carne existen, también hay procesos que debemos, o Dios nos permite pasar en el tema espiritual. ¿Sí? Muchas veces, cuando de repente no tenemos no estamos bien cimentados, es muy fácil que cuando estamos en esos procesos el enemigo venga y nos quiera desanimar y que te diga, sí, ya iniciaste el proceso, pero a ver si lo terminas. No, tú no vas a poder. No, tú no estás hecho para esto. ¿Y cuántas veces no es tan fuerte el ataque que nos hace dudar? ¿Están de acuerdo? Y a pesar de que el enemigo viene, me gustaría que quedara algo en nuestro corazón, que no perdamos el enfoque. Yo escuchaba algo la semana pasada y decía así esta persona: Dios no va a permitir que el enemigo venga o que tu proceso sea más difícil que lo que tu unción te permita superar. ¿Sí me expliqué? Entonces, esa parte a mí me voló la cabeza. Yo nunca lo había entendido así. Yo decía, yo estoy del lado de Dios, estoy con Él y con Él voy a vivir la prueba, ¿no? El proceso. Pero cuando escucho esto, a lo mejor es lo mismo, pero en otras palabras, que me digan, Dios no te va a permitir vivir un proceso que no puedes superar de acuerdo a la gracia. Me impactó. Entonces quiero que te quedes con eso y me podrían ayudar. Vamos a la primera diapositiva. Vamos a leer en el libro de Miqueas, en lo que aparece, si me puede ayudar alguien. Miqueas, en el capítulo 2, versículo 12 y 13. No te preocupes. Miqueas 2, versículo 12 y 13. ¿Alguien lo tiene? Que me pueda ayudar. Yo tengo una versión que es la traducción en el lenguaje actual, pero me gustaría escuchar la versión que traemos todos. ¿O les leo la que yo traigo? 2, 12 y 13. Amén. Sí. De cierto te juntaré todo, oh Jacob, recogeré ciertamente el resto de Israel, lo reuniré como ovejas de Bosra, como rebaño en medio de su aprisco, harán estruendo por la multitud de hombres. Subirá el que abre camino delante de ellos, abrirán camino y pasarán la puerta y saldrán por ella, y su rey pasará delante de ellos, y a la cabeza de ellos Jehová, y a la cabeza de ellos Jehová. Así es. Este versículo, si entramos un poco en contexto, nos habla del pueblo que está, en ese momento están en una crisis o en un proceso. Estaban en cautiverio. Y aquí Dios le habla al pueblo y les da esa palabra. ¿Por qué el pueblo estaba en cautiverio? ¿Dios es malo? No. Pero para
para todo hay límites. ¿Sí? Yo creo que aquí la mayoría son papás. Y voy a poner un ejemplo para tratar de explicar lo que quiero que entendamos. Normalmente a un hijo, y te voy a hablar a lo mejor de la experiencia que yo tuve con mis padres, cuando yo hacía algo malo, con todo el amor de su corazón, siempre venían y me decían, no, mira, por esto, por esto, por esto, por esto. Y de verdad estoy agradecido porque muchas veces, a pesar de que no hice caso, tuve una corrección. Y es lo mismo que pasa con Dios. Dios le habla al pueblo y les dice así, respétenme, ámenme. Y el pueblo no hizo caso, no obedeció. Entonces, porque te decía, hay un límite. Entonces Dios dijo, pues bueno. Y el pueblo estaba viviendo la consecuencia de su desobediencia. Como papás, ¿cuántas veces no te acercas con tu hijo y le dices, no, mira, puede pasar esto, no, mira, tas. Y hay un límite. Ese límite, ¿qué pasa cuando se rebasa? Entonces, como papás, acudes a otras medidas, exacto, y corriges a tu hijo. Y no está mal. Así sea mayor de edad, si sigue viviendo bajo tu techo y sigue dependiendo de ti, tienes que enseñarle, tienes que educarlo, tienes que corregirlo. ¿Sí? Tengo algo anotado aquí y dice, hay momentos donde la disciplina endereza lo que el consejo no pudo hacer. ¿Sí? ¿Cuántas veces no hemos sido de repente como muy necios o desobedientes y terminamos viviendo la consecuencia de nuestra desobediencia? ¿Sí? El hecho de, y me refiero a los hijos, porque hoy están en clase los chavos, pero cuando tú corriges a tu hijo, ¿por qué lo haces? ¿Porque no lo amas? Porque lo amas. ¿Sí? Entonces, lo mismo va a hacer Dios con nosotros. Son procesos necesarios para nuestra vida. La corrección es necesaria, y más porque aquí, y lo puse aquí y te lo voy a leer, dice, el pueblo había tomado la decisión de seguir haciendo lo que, de no hacer lo que Dios ya les había pedido que no hicieran. Dios les había pedido a su pueblo que cambiaran, que lo respetaran, que lo honraran, que lo obedecieran, pero ellos no quisieron. Muchas veces, ¿cuántos de nosotros no somos tan necios que Dios nos dice, hijo, no, mira, acá, y no, estamos ahí, aquí, papá, aquí, y Dios te va a dejar. No nos olvidemos, hay una voluntad perfecta, que es donde Él quiere que nos movamos, y dice, así, por aquí, por allá, por allá, pero esta es su voluntad permisiva, esa al final en la que nos movemos, dice, ok, pero en esta voluntad hay consecuencias de nuestras decisiones. ¿Sí? Quiero que hablemos de 4 puntos de los cuales el pueblo, ¿por qué estaba en cautiverio? Aunque Dios les había hablado, cuáles eran las condiciones del pueblo para que estuvieran pasando este proceso. Y el primero, ahí está, no querían mejorar. Dice Miqueas 2:1, ¿qué aflicciones espera a ustedes que despiertan en la noche tramando planes malvados y se levantan al amanecer y se apresuran para realizarlos solo porque tienen el poder para hacerlo?
Creo que está muy claro aquí. Definitivamente ellos tenían la mentalidad de seguir actuando de la misma manera. No iban a cambiar. No querían mejorar. Querían mantenerse como se venían manejando. Y cuando Dios habla a Miqueas y les dice que deberían de dejar de hacer lo que venían haciendo, pero en ese punto el pueblo ya estaba tan acostumbrado y tan adaptado a esa forma de vida que ya lo veían normal. El comportarse de una manera equivocada, el hacer cosas equivocadas, para Dios, para ellos era algo cotidiano. Que era como me paro, me lo encontré, no sé, muchas cosas. Y Dios ya les había dicho no. Y muchas veces, ¿cuántas veces no nos ha pasado que en nuestro vivir no estamos de repente adaptados ya a ciertas cosas que nos traen? Que sabemos que para Dios no está bien, pero estamos acostumbrados a hacerlas. Y no cambiamos, es lo peor. Y vamos y le decimos, papá, ¿por qué no mejora mi situación? ¿Por qué me va así una vida? Cuando es algo que podemos corregir porque es por nosotros. ¿Sabes? Hace un tiempo, cuando teníamos nosotros a cargo la célula en casa de la hermana Ale, que empezamos y yo creo que todos se dieron cuenta, la mayoría, empezamos a crecer de 8 personas que iniciamos, llegamos a ser 45. Y en ese tiempo, y a la fecha, Dios nos ha permitido a mi esposa y a mí conocer a muchas personas que vienen y dicen, ¿saben qué? Me pasa esto, siento esto, tengo esto, pum, 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 pum. Y algunas de ellas, es sorprendente que aún sabiendo que hay una situación que nos tiene así, no lo reconocen. Y es sorprendente. ¿Por qué? Porque cuando pudiéramos reconocer y cambiar nuestra condición, es más fácil decir, es que es Él, es que fue así, es que fue por esto, y así es. Sabes, muchas veces hemos escuchado muchas excusas, ¿no? Dice, es que mi mujer tiene este carácter, es que ella es así, es que mira, ella es muy la ira, fácil llega y se pone sobre ella. Ok, ya sabemos que tiene un problema con la ira, pero ¿tú qué estás haciendo para poder ayudar, no? Para que tu vida cambie, no tienes que cambiar a los demás, tienes que cambiar tú. Amén. ¿Sí? Así es. Entonces, recuerda algo, y yo siempre se los he dicho, en lo secular, cuando tú llegas a un trabajo, en la empresa o donde llegues no se van a adaptar a ti, a tu forma de ser. Tú vas a llegar a adaptarte al trabajo. ¿Sí? Hay una serie de reglas, de procedimientos que tienes que cumplir. Y es lo mismo con Dios. Cuando somos hijos de Dios, que aceptamos a Dios, hay una serie de puntos que tenemos que cumplir, sí o sí. O sea, no es opcional. ¿Sí? Tenemos que obedecer, tenemos que amar. Y están los mandamientos que creo que con esos tenemos para inclusive de repente decir no los cumplo. ¿Sí? Segunda característica, no se querían detener. ¿A qué me refiero con esto? No querían detener sus malas acciones. Y quiero poner un ejemplo. ¿Cuántos aquí, como papás, si tuvieran un coche deportivo? No sé la edad que tengan tus hijos, pero ¿cuántos tendrían la seguridad de poder agarrar las llaves y decir, vete a donde quieras? Sabiendo que es un coche que, un deportivo, levanta velocidades de 240, 280 kilómetros,
que no tiene la experiencia ni la pericia para manejarlo. Y ni siquiera es por el costo del vehículo, ¿no? Porque yo creo que más que lo material, la vida de los hijos no tiene precio. ¿Cuántos de aquí pueden levantar su mano y me pueden decir, yo mandaría a mi hijo a que se fuera de vacaciones, no sé, que hiciera lo que quisiera? ¿Alguien? No. ¿Por qué? ¿Usted sí? Seguro su hijo ya no. ¿Por qué? ¿Por qué no lo haría? Porque uno tiene la madurez para agarrar ese carro. Por amor, porque tiene la madurez, porque sabes la consecuencia que puede tener. Por la experiencia de si lo vamos a dar, no sabe, no entiende. ¿Cuántas veces unos o muchos que ya manejamos, no muchos, bueno, ¿cuántos años tenemos manejando? Entonces, yo creo que nadie les va a decir, ¿no? Tenemos que aprender a poner un freno. ¿Sí están de acuerdo? Sí. No todo lo que nos pidan nuestros hijos se los vamos a dar. Así es. No hemos tenido la dicha, mi esposa y yo, de tener hijos de sangre, pero hemos tenido muchas personas y muchos chavos que se han acercado y que nos dicen papás. Así es. Y hemos podido dar consejos, hemos podido hablar, tener un acercamiento, y nos pasaba algo muy curioso con algunos, inclusive más que con sus propios papás. Así es. ¿Por qué? No sé. Pero eso en nosotros hemos podido entender, ¿no? Hemos podido generar esa parte, ese amor de papá y de mamá. ¿Y sabes qué? No por esto, mira, así. El freno de cualquier persona y de un cristiano, ¿cuál es? El amor que le tenemos a Dios. Y por amor a Dios, ¿qué vamos a responder? No. Exacto. Secularmente, y creo que en algún tema te lo mencionaba, pueden llegar oportunidades a tu vida, tal vez en el trabajo, donde digan, oye, vamos a hacer esto, vamos a obtener esto. ¿Y cuál debe ser nuestra respuesta? Déjame pensarlo. Está tentador. Sí, necesito un extra. ¿Sí? No. ¿Cómo que sí? No. Se parece a mí. Si la hermana mata leña, yo digo que sí a la hermana. Tenemos que decir no. Sabemos qué es lo bueno y qué es lo malo. Así es. ¿Sí? Hay gente que está metida en tantos problemas justamente por no saber decir que no. Hablemos en la vida cotidiana y hablemos en lo espiritual. En la vida cotidiana hay personas por quedar bien a todo dicen que sí. A todo dicen que sí. Y cuando se dan cuenta ya están hasta acá de las responsabilidades. Y en algún momento empiezan a quedar mal. Aguas. No está mal que seamos serviciales y que queramos dar lo mejor de nosotros, pero tenemos una capacidad y hay un límite. Así es. Aprendamos a decir que no. Y más si sabemos que no es bueno. ¿Sí? Oportunidades va a haber ocasiones que digan, ¿sabes qué? Un ejemplo, en algún empleo donde estés acostumbrado a hacer como quieres cuando eres empleado, y a lo mejor el dueño diga, ¿sabe qué? Traje un administrador. Ese administrador se va a encargar de los procesos de compra y ahora va a ser diferente. ¿El administrador qué va a hacer? A ver, ¿dónde lo compras? ¿O dónde lo comprabas? ¿Qué otra opción tenemos? ¿Dónde sale más barato? Entonces va a empezar a una serie de requisitos, ¿sí? Que sí o sí vas a tener que cumplir. Y a lo mejor nosotros teníamos la costumbre de ir a algún lugar donde decías, vengo por esto, me lo facturas a tanto, cuesta tanto, te voy a dar tanto y me quedo con tanto. Uy. Ya no va a suceder, ya no se va a poder. Esto es un proceso necesario, ¿sí? Entonces, lo mismo va a pasar en la iglesia, en nuestra vida. Tenemos que aprender a decir no, sea lo que se presente.
Sabes, es mejor tener una vida ordenada e impecable delante de Dios y agradarle, y no que venga y te diga, lo dice la palabra, que llegue el día del juicio y diga, no te conozco. Qué fuerte. Exacto. Santos. Muchas veces cuesta trabajo obedecer estos procesos, ¿sí o no? Sí. Aquí, no en la iglesia, hablo de lo secular. Somos desobedientes. Voy a poner otro ejemplo. Hay una historia de 3 niños, no soy yo, no jugaba eso, pero 3 niños, ¿cuántos llegaron a jugar o a hacer la travesura de tocar el timbre en una casa y ahí se corrieron? No había timbres. No se Tocaban casaban. la puerta. Escuchaba señales de humo. Tocaban la puerta. ¿Y qué hacías con ellos? Hacían la maldad, ¿no? Y la historia que te quiero platicar era de 3 niños, donde uno era pues deportista, el otro, su mamá lo consentía y le daba todo, entonces era muy mimado y de repente obtenía todo lo que quería. Y el otro estaba súper flaquito. Pero un día saliendo de la escuela se les ocurre empezar a tocar los timbres. Y se iban turnando las casas. Tú toca allá, yo toco acá. Y había una casa donde siempre tocaban, donde vivía un señor que era bien gruñón, bien enojado. Ya lo tenían así, lo habían colmado la paciencia. Entonces el señor se tomó la calma de estarlos analizando. Tocan aquí, quieren a talón, salen, así, yo creo ni la vean, así. Y el día que les toca tocar en la casa del Señor, ¿qué pasa? No se lo esperaban, que cuando van y tocan, el Señor estaba del otro lado de la puerta. Abren. Para esto, el que toca no se da cuenta que antes de que tocaran, los 2 amigos ya iban a la esquina. Sí. Entonces toca, y luego era el niño consentido, que no, o sea, pues él por integrarse ya con los amigos, ¿sí? Pero realmente, pues, ¿qué hago? Abre la puerta del Señor y suelta un perro. El niño corre, pero fácilmente lo alcanza, lo muerde. Al niño lo tuvieron que coser. ¿Y sabes cuál fue el aprendizaje? No volvió a tocar. Fue un proceso doloroso, pero aprendió. Lo mismo pasa con nosotros. Dios nos va a meter a procesos dolorosos, pero que necesitamos, con los cuales vamos a aprender. Hay cosas que tenemos que dejar de hacer en nuestra vida pública, pero también en nuestra vida que nadie ve. Así es. ¿Sí? ¿Qué es lo que más pesa? Porque los que nos ven podemos aparentar y no pasa nada, trato de que no me vean o no se den cuenta, pero cuando no te ven, o lo que no vemos es lo que realmente pesa más. ¿Sí? Tal vez haya negocios turbios, como te decía, que nadie sabe, solo tú sabes, y que son el motivo que impida que la bendición no llegue a tu vida, que Dios no te pueda llevar a otro nivel. Tal vez haya en tu celular conversaciones, y luego repetir, porque te lo decía la semana pasada, conversaciones con personas que no deberías de tener. Así es. Creo que estamos entre adultos y entendemos. Así es. ¿Sí? Creo que puede haber redes sociales mal ocupadas, internet mal ocupado, Así es. para buscar páginas que no son correctas para nosotros. Así es.
Y no lo estoy diciendo por nadie, simplemente creo que debemos de aprender a vivir, como decía ahorita Luis, apartados para Dios. Vivir en santidad. Te decía, los procesos van a doler, pero van a ser porque son necesarios. Y te lo decía hace rato. Van a doler y son necesarios, y muchas veces la disciplina va a venir a aplicarse porque el consejo no se entonces, definitivamente, lo mejor que podemos hacer para parar el dolor es detenerse de manera definitiva. ¿Sí? Tercer punto que anoté aquí. ¿Por qué el pueblo se mantenía en esa condición? ¿Por qué? Porque quería que todos sus mensajes fueran cómodos. ¿A qué voy con esto? De repente, como iglesia, no pasa que estás y cuando hay un evento donde hay bienvenidos, adelante, están en su casa, qué gusto, qué tal, buenos días, bienvenidos. ¿Cuántas veces cuando estamos en casa, no pasa de que nos invitan a algún evento o viene algún predicador, algún profeta? Y lo que buscamos que nos hablen es que nos hablen bonito, que hablen lo que queremos escuchar, no lo que tenemos que escuchar, lo que queremos escuchar. Y lo mismo le pasó al pueblo cuando estaba en cautiverio. ¿Qué querían? Que hubiera consejo bueno, o sea, un mensaje cómodo. ¿A qué voy con eso? Y te voy a invitar que busquemos Miqueas 2:11. Ahí está en la pantalla, si alguien me puede ayudar a leerlo, por favor. Dice, si algunos andando con espíritu de falsedad mintieren diciendo, yo te profetizaré de vino y de sidra, este tal será el profeta de este pueblo. Así es. ¿Qué nos dice aquí? Hablando el espíritu de falsedad. Exacto. Solo va a venir y va a ser una palabra manipulada. Algo que quieres escuchar, que necesitas escuchar, tal vez para que te quedes en el lugar, tal vez para obtener lo que necesita que le entregues, pero no lo que Dios tiene que decir. Así es. Aguas. Mensajes cómodos. Ciertamente muchas veces necesitamos esos mensajes cómodos, pero hay mensajes incómodos que necesitamos para cambiar esa condición que tenemos. ¿Sí? Te voy a leer algo aquí. Y lo puse así: la bendición no llega al hacer lo indebido. La bendición no está en la desobediencia. La bendición reposa en la obediencia a Dios. Yo creo que todo termina llevándonos así. Y cuando hemos dicho, si somos obedientes, Dios nos va a bendecir. Amén. ¿Sí? Voy a poner otro ejemplo. ¿Y por qué vamos a poner ejemplos? Porque quiero que me entiendan. ¿Cuántos de aquí fuimos a la escuela, los ya más grandes, hace muchos años? No tantos, pero sí. ¿Qué pasaba cuando de repente ibas y te la pasabas acá bien a gusto, no entrabas o jugabas? Porque de niño no es como que te vayas a fotografiar lo que salgas, ¿no? O sea, estás jugando con tus amiguitos, sí, que yo me acuerdo que eran las canicas, carritos, muchas otras cosas que en la actualidad, si les dices a los niños, exacto, ¿qué es eso? Ya no existe. Y de repente, yo creo que toda la vida han existido los niños que son súper aplicados, responsables, y estás en el salón de clase y ves la hora, ya sabes, ya tienes noción del tiempo y dices, ya vamos a salir, wow,
la libré porque no traje la tarea y yo parece que lo dijiste Dios, manda una señal. Y por allá un compañero maestro no va a pedir la tarea. Sí. ¿Qué pasa? El que sí se mató en la noche trabajó. El que su papá no te vas a dormir. Porque no le llevamos, porque muchas veces a mí me pasó, aquí están mis papás, teníamos que llevar la bibliografía o el mapa y no le decíamos. Y sabíamos que si se lo pedíamos a las 12 de la noche nos iban a dar una buena. Exacto. O al otro día a las 7 de la mañana corriendo a la papelería. No. Entonces no decíamos nada. Llegamos a la escuela, no pasa nada. Y maestro, la tarea. Porque a él le costó. Sí, claro. ¿No? Y yo no sé, no te puedo decir que en ese momento yo decía, ¿te lo llevas o te lo mando? No, o sea, no tenía esa mentalidad, ese pensamiento, esa mentalidad. No lo tenía. Pero sí era como de, a la salida. Sí. ¿Quién estaba mal? El niño por haber dicho. Uno. Exacto. El niño cumplido. El niño por ser cumplido, por no ser como todos los demás. Es ser un niño normal. ¿Entendemos o entiende lo que te quiero dar, te estoy explicando? Así es. Cuanto más seamos indisciplinados y los obedientes, más nos va a molestar la obediencia. No sé si te ha tocado las personas en tu trabajo. Yo, en el trabajo, en la posición en que estoy, yo soy responsable de mi empresa, de todo el personal. Y de repente, oye, necesito que hagas esto. ¿Y yo por qué? O sea, espera, necesito que hagas esto. No, pero necesito que hagas esto. Personas que no están acostumbradas a obedecer, es su primera reacción. Así es. Definitivamente la vida va a cambiar, va a dar ese giro de 180 grados cuando entendamos que los que tenemos que cambiar somos nosotros. ¿Sí? Que tenemos que ser obedientes. Hemos hablado de 3 puntos. Hasta ahorita, ¿cuál fue el primero? No querían mejorar. El segundo, no se querían mejorar. El tercero, el último que vimos, querían mensajes cómodos. Cuarto y último punto, ya no distinguían entre lo bueno y lo malo. ¿Sí? Y te voy a invitar a que busquemos en el libro de Miqueas nuevamente, en el capítulo 3, en el verso 2, solo la parte A, la primera parte. Amén. ¿Me puedes ayudar, por favor? Vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo. Así es. Aborrecéis lo bueno y amas lo malo. Se dan cuenta de la condición en la que estaba el pueblo. Y la Biblia lo dice, aguas, iglesia, porque lo dice, en los últimos tiempos la maldad va a aumentar. Así es. Y a lo bueno le llamarán malo. A lo bueno le llamarán Malo. malo. A lo malo le llamarán Bueno. bueno. Tengamos cuidado. Porque la sociedad y el diablo es muy astuto y muy fácilmente va a empezar a envolver, y ya lo está haciendo. Toda esa parte que estamos viendo, y no estoy en contra, o no estoy hablando mal, pero simplemente sabemos que no es el principio de la escritura. Es hombre y mujer. Así es. Nada más, o sea, no hay más. Así es. Gay, trans, bi,
Hay tantos, el otro día por temas de trabajo me tocó estar en un evento donde mencionaban diversidad de géneros. Y escuché como 15 géneros. Dije, ¿qué? O sea, ¿de dónde? ¿En qué momento? O sea, solo hay hombre y mujer. Así es, amén. Es esa parte que ya lo ven, lo malo ya lo ven bueno. Ya es normal, ya se puede casar mujer, hombre con hombre, los trans ya. Hay muchas cosas que ya está transversada la palabra y ya lo ven normal. Lo bueno le llaman malo, lo malo le llaman bueno. ¿Cuánto no estamos acostumbrados de repente donde nos movemos a entenderlo ya de esa manera? Te voy a poner un ejemplo. ¿Cuántos de aquí manejamos? La mayoría. ¿Sí? ¿Cuántos de aquí, me gustaría que volvieran a levantar la mano, han manejado sin licencia? Nada más la pastora. ¡Oh, Jesucristo! Voy a decir como Bueno, ¿cuántos han manejado con licencia vencida? ¿Qué es la permanente? La licencia de Dios, no. ¿Cuántos han manejado sin tarjeta de circulación? Levántenla sin miedo, sin pena. Nadie le va a decir a nadie, solo los que están viendo la transmisión. Ok, ¿y qué pasa? Y te voy a decir porque yo lo viví. Había una camioneta del trabajo que me asignaron y yo la traía toda la semana, pero resulta que no traía la verificación, tarjeta de circulación. Entonces, problema. Pero me acostumbré a traerla así y estaba mal. Yo vivo acá enfrente, en la colonia de Villas, y hubo mucho tiempo hasta yo sabía a la hora en que se ponía a agredir. Ay, pastor. Entonces, y para vergüenza, y para vergüenza lo digo, nada me llegué a esa hora. O a veces me llegué a ir por allá atrás, por la bolita. ¿Por qué? Porque sabes que estás mal. Porque la primera vez que llegué y estaba la Guardia Nacional, no era la estatal ni la municipal, porque estaban las tres dependencias. La primera vez estaban ellos, la segunda estaban ya los militares junto con ellos. No saben. Yo, ¿qué hago? Me falta. Muchos de repente a lo mejor podemos pensar que voy a abrir el cofre, ya no jaló, se descompuso, ya no llegó la gente, ya no me dicen nada. Pero ¿cómo es? ¿No? O sea, ¡pum! Porque sabes que estás mal. Ahora, el mismo ejemplo, ¿qué pasaría si traes tus documentos en regla y llegas al retén? Párese, con todo gusto. Es más, no te los piden y tú ya estás. Licencia, tarjeta de circulación. La diferencia. Pero nos acostumbramos. Bueno, malo. Y algo malo ya lo vemos como bueno. Sí. Te lo decía hace rato. En la vida hay mensajes cómodos, mensajes que necesitamos, donde va a decir, ¿sabes qué? Dios te dice esto, mira, te ama. Y por mucho tiempo yo les he dicho, el Salmo 23 a mí me encanta. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos Me da descansar. me guiará por sendas de lejos. Yo creo que es un salmo donde solo son promesas, y que Dios cumple. Así es, amén. Y si caminamos en su voluntad, todo lo vamos a tener. Así es. Yo creo que aún no caminando, alguien puede decir, yo no he comido. No. ¿Hubo algún día que te quedaras sin comer? No. No. ¿Por qué? Porque Dios cumple su palabra. Así es, amén. Pero también hay mensajes incómodos que necesitamos. ¿Sí? Definitivamente cuando estamos haciendo las cosas mal y cuando te hablan
y estás en una administración y el consejo no es el que tú quieres escuchar, sino lo que necesitas escuchar, porque Dios es lo que manda que hagas, seguramente va a generar incomodidad, va a generar dolor, vas a decir, oh, ¿para qué vine? Pero preferible es sufrir, que te duela un momento y no estés padeciendo el resto. Así es. Amén. Sí. Vamos a ver. ¿Me podrían ayudar, hermano Jaime? ¿Me podrías ayudar? Pues, ¿me podrías ayudar? ¿Pueden pasar, por favor? No es escuelita, ¿verdad? No, ven también, por favor. Les van a hacer eso. ¿Cuántos hicieron la tarea? Ok, te vas a quedar aquí. Les voy a pedir a ustedes tres que lo rodeen y se agarren de alguna manera que él no tenga la posibilidad de salirse. Entonces, ahora yo te voy a pedir aguas por lo demás, porque si lo dejan salir, la prédica ya no dejen que se salga. Ok. Acá de este lado. ¿A qué voy con este ejemplo? Él es el ejemplo, él es el cristiano que está pasando por las situaciones difíciles, por actitudes que no cambiamos, por situaciones que seguimos haciendo. Entonces aquí está un problema, otro problema, el pecado. Y esa es la forma en que quiero, lo pongo así para que quiero que lo entiendan. El enemigo trabaja, está encima de ti y va a hacer hasta lo imposible para que no salgas. Y nadie va a preguntarte cómo estás. Muchas veces, al contrario, van a decir, a ver cuánto duras, a ver cuánto te dura la emoción cuando decides hacer las cosas. Y es lo que te decía hace rato, es lo que el enemigo va a ocupar para traer desánimo a tu vida. Pero nadie va a venir a preguntarle cómo estás. ¿Cómo saliste? ¿Cansado? ¿Te costó trabajo? La lucha espiritual es lo mismo, trae un cansancio, trae un desgaste. Entonces, nadie te pregunta, solo eres tú y Dios. Pero, vuelvan a rodearlo, por favor. Y antes de que puedan hacer algo, te voy a leer un versículo que está en Miqueas capítulo 13. Dice de la siguiente manera: subirá, ¿aquí está? ¿Sí se alcanza a ver bien? Subirá el que abre caminos delante de ellos, abrirá caminos y pasarán la puerta y saldrán por ella, y su rey pasará delante de ellos, a la cabeza de ellos Jehová. ¿Qué nos quiere decir? Que no tenemos el ¿Quién contra nosotros? ¿Sí? La traducción al lenguaje actual, ¿alguien me la puede leer? Porque quiero que esté muy clara esta parte. Todavía no hagan esfuerzo. No vayan a... De repente los otros... 2:13, traducción del lenguaje actual. ¿Alguien lo encontró? ¿No? Sí. ¿Qué dice? Yo mismo iré delante de ellos para abrirles paso y darles libertad. Yo soy su Dios y su rey. Yo mismo iré delante de ellos para abrirles paso y darles libertad. Ahora sí.
Los problemas lo tienen. La situación. Pero cuando aplicamos o entendemos esta palabra que dice, yo voy delante, yo voy a abrir paso, no dice voy a llegar a pedirles permiso. Entonces va a llegar Dios y dice, permiso, es tiempo, lo sueltas y sale. ¿Entienden? O sea, Dios no va a pedir permiso. Gracias, fuerte. Entonces, nadie sabe lo que estamos viviendo económicamente, nadie sabe lo que estamos viviendo en un área de salud, de trabajo, y los problemas van a estar, ¿sí? Y lo decíamos ahorita, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Hay personas, incluso de la misma familia, que no van a creer en nosotros. Y va a doler. Así es. Tal vez de quien menos te lo esperas. Así es. No esperes que te lo reconozca la familia, que te lo reconozca la gente. No esperes un aplauso. Cuando tú decidas cambiar, la primera persona quien se va a alegrar va a ser Dios. Lo único que tenemos que hacer nosotros es decidirnos cambiar. Lo demás lo va a hacer Dios. Yo no sé si realmente en estos momentos estamos pasando por alguna situación de este tipo. Pero yo creo que al final, aquí Dios nos está dando un ejemplo de lo que no debemos hacer. ¿Sí? El pueblo fue necio. A pesar de que Dios les dijo, ámenme, obedézcanme, enderecen su camino, no quisieron hacerlo. Estaban acostumbrados, adaptados a un estilo malo de vida. ¿Sí? Te voy a invitar a que cierres tus ojos donde estás. Y quiero leerte un último versículo y lo escuches con atención. Está en Miqueas 7, dice el versículo 7 y 8. Este versículo que te voy a leer